nosotros nuestro pastor de Dorado, de la Iglesia Ministerio Sanador de Dorado, y él será el predicador de esta noche. Y sé que la palabra de Dios va a ministrar a nuestro corazón y va a ministrar a nuestra vida. Así que dejamos por aquí a Orlando Figueroa. Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Amén. Damos gracias al Señor que estamos aquí en esta noche, y gracias a Dios y a los pastores por la oportunidad. No tengo corbata porque se me han pegado las malas costumbres de los pastores mayores. Y pues, como yo los vi sin corbata, me atreví también a no ponerme. Pero ellos me perdonan y yo los perdono. Pero qué bueno es estar aquí en esta noche. Yo le invito a estar de pie. A mí me fascina cuando llego al culto saber que esta experiencia que vivimos aquí se vive en miles de lugares en el mundo, y que yo soy parte de ese cuerpo que adora y bendice al Señor. Yo me gozo. Y ciertamente la adoración ha sido maravillosa, preciosa. A esta familia le decimos, Dios es Dios de toda consolación. Amén. Y Él tiene brazos para abrazar y un hombro para que usted pueda llorar. Me gustaría tocar en esta noche en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 8 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Lucas 2, del 8 en adelante, dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto que se les habían dicho. Puede sentarse, hermano, en esta noche. Ciertamente Lucas entrevistó testigos oculares para poder realizar su documento, su evangelio. Y María es su fuente principal en este relato. Hoy pensaba yo hablar acerca de María y hablar del himno de María y hablar del Magnificat, pero esta palabra de los pastores y los ángeles
tocó mi corazón. Y esta parte del drama del nacimiento de Jesús es muy significativa porque muestra la bondad de Dios y su deseo de manifestarse a los marginados, a los considerados indignos. Lucas es el evangelista de los marginados, de aquellos, para quienes los líderes religiosos pensaban no había esperanza, no había oportunidad o eran indignos. No fue una manifestación a la clase alta, a la clase aristocrática. No fue una manifestación a la estirpe religiosa. No fue una manifestación a la clase sacerdotal, a los religiosos o escribas. Fue un grupo de pastores que ejercían su trabajo. Y el oficio de pastor era considerado como uno de los trabajos despreciados en la sociedad. Los pastores eran estigmatizados, se les ponía etiqueta, tal vez porque su oficio los alejaba, de lo que era el fiel cumplimiento de la ley. Posiblemente no podían seguir cumpliendo cada requisito, cada centésima de la ley. Por ejemplo, el lavarse las manos varias veces al día, por su oficio era muy difícil de cumplir, pero a Dios le, plació manifestarse a ello. Y los patriarcas de Israel fueron también pastores. Y dice el relato que había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se cree que estos pastores no era cualquier tipo de pastores, sino que eran los encargados de traer los corderos al templo para el sacrificio. Así que tenían que hacer un buen trabajo y presentar los mejores corderos, los corderos que no tuvieran defecto. Al parecer, era un grupo de pastores que juntaron, sus ovejas e hicieron un solo rebaño. Debían velar en todo tiempo, estar alertas contra las amenazas del rebaño. Tenían que estar pendientes de las fieras, tenían que estar pendientes de los lobos rapaces, tenían que estar pendientes de los ladrones que se querían robar las ovejas. Interesante, porque cerca de esta misma región, David muchos años antes había pastado también allí sus ovejas y allí las había protegido y allí había cumplido fielmente su función pastoral. Y decía que cuando venía el oso, que cuando venían las fieras, que cuando venía el lobo, él le arrebataba las presas de su boca. David escribió el magnífico Salmo 23 o el Salmo del Pastor. Y el relato dice que repentinamente se le presentó un ángel del Señor. Y el Señor no hace acepción de personas, ni se manifiesta solo a una clase de personas. Inclusive la Biblia dice que un corazón contrito, humillado, el Señor no lo desprecia. Dice que la gloria del Señor le rodeó el resplandor y tuvieron gran temor. Hubo una manifestación sobrenatural de Dios que le rodeó en aquel momento. Y créanme, hermanos, nosotros los cristianos no estamos exentos de manifestaciones sobrenaturales, de manifestaciones espirituales de Dios, aunque estemos en nuestro trabajo cotidiano. Aunque estemos en el trabajo que hacemos todos los días, allí se nos puede manifestar Dios. Allí nos puede hablar Dios, allí puede llegar Dios de cualquier manera y tocar nuestra vida, tocar nuestra necesidad, utilizando a alguien o trayendo a alguien. Yo no sé si ha vivido la experiencia, pero Dios es el Dios que cuando quiere trabajar contigo, no tiene solo un entorno, un lugar donde Él quiera manifestarse, Él se manifiesta. No solo en las cuatro paredes de la iglesia. En cualquier sitio Dios es capaz de obrar, de entrar, abre un espacio, una puerta y lo que quiere decir te lo va a hacer saber. Este es un relato de enunciación o anunciación. Dios quiere revelar algo
algo para que sea compartido, algo para que sea anunciado. Y habla del ministerio angelical o de la función de los ángeles o la aparición de los ángeles. Y el judío tenía un concepto, de los seres angelicales. Pensaban que había un ángel para todas las cosas. Para la lluvia había un ángel, para el granizo había un ángel, para el trueno había un ángel, para el rayo había un ángel. Creían que había ángel para todo. Y los ángeles, son instrumentos de Dios para traer al mundo su palabra, decían los judíos. Hablaban de querubines, hablaban de serafines y hablaban de ofanines. Dicen que habían millones y millones de ellos. Los rabinos solían decir, que habían tantos ángeles que cada hoja de hierba tenía su propio ángel. Pero aquel ángel se manifestó en aquel lugar. Y claro, es importante hablar de este asunto de los ángeles porque hubo un tiempo dentro de la cristiandad, y todavía lo hay, donde se le rinde culto a los ángeles. El escritor de Hebreos en el capítulo 2 tiene que utilizar una parte del documento para presentar, a Jesús mayor que los ángeles, porque se le estaba rindiendo culto a las criaturas más que al Creador. Y los ángeles tienen una función importante, pero no tienen vida independiente, ni pueden actuar independiente, ni pueden hacer lo que les dé la gana. Están al servicio de Dios, están para obedecer a Dios. El Señor dice, el Señor manda y ellos ejecutan la voluntad de Dios. Pero el ángel dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Claro que el temor tuvo que haber embargado el corazón de aquellos pastores ante una manifestación espiritual. Lo primero que creían estos pastores serían, voy a morir, seré aniquilado. Yo no sigo tal vez la ley al pie de la letra. Me llegó el día, me llegó el momento. Y me hace recordar a Isaías cuando tuvo aquella experiencia espiritual donde dijo, han visto mis ojos al Señor, soy hombre muerto, soy hombre pecador. Pero el ángel le dice, no temas, lo que traigo son buenas noticias, son buenas nuevas. Es el evangelio, son las buenas nuevas, son palabras de bendición, son palabras de perdón, son palabras de esperanza, gran gozo, porque es el anuncio de la salvación, alegría y regocijo. Le voy a decir algo que cambiará su destino, le voy a decir algo que cambiará la historia, pero esta noticia, es para todo el pueblo. No es para unos pocos, no es para cierta clase de gente, ni siquiera para el pueblo de Israel nada más. Porque Lucas, cuando habla de todo el pueblo, incluye también la gentilidad. Esto hay que compartirlo para todo el pueblo, sin distinción de nacionalidad, de edad, de riqueza, de fama, de posición social, de sexo, de educación, para todos, es para todos. ¿Qué os ha nacido hoy? En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Ha nacido hoy en la ciudad de David. Aquella palabra tenía que recordar a los israelitas, a aquellos pastores, la profecía que se acababa de cumplir, aquella que dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, el verso 2, que dijo, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar en las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será el Señor de Israel. De ti saldrá el que por tanto tiempo se ha estado esperando. Hoy ha nacido. Se acabó la espera. Se acabó la incertidumbre. Se acabó el adivinar. Nació el Salvador. Salvador es la palabra preferida tanto de
de Lucas como Pablo aparece más de 40 veces, oiga, en sus escritos. Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del poder del pecado. Salvador del dominio de sobre la naturaleza humana. Salvación, hermanos, es la necesidad más grande que tiene el hombre. Y es la menos que el hombre reconoce. El hombre reconoce otras necesidades. Y el hombre trata de suplirlas, oiga, de distintas maneras. El hombre trata de suplir su necesidad física, oiga, con alimentación, su necesidad física con ropa, con abrigo. Y hay gente que tiene esa necesidad suplida, oiga, en su ropero o en su alcoba, con ropa, oiga, para 1 año, 2 años. O con comida en la alacena, oiga, para este mes, para el próximo. Y si tiene un cuarto de desahogo, allí también tiene algunas latas. La gente trata también, oiga, de llenar su necesidad emocional, de buscar el equilibrio, de buscar aquellas cosas que se han salido, oiga, de proporción o desbalance y tratar de equilibrarlas. Y que el profesional nos dé herramientas para poder, oiga, suplir las necesidades emocionales. Pero la gente no reconoce la necesidad que tienen de salvación. Es posible que los pastores, al igual que el pueblo de Israel, interpretaran que la salvación que necesitaban era una salvación social o una salvación política. La mentalidad judía con respecto al Mesías era aquel héroe conquistador con un ejército y caballos, oiga, que liberaría al pueblo del poder del imperio romano. Pero ciertamente la necesidad que vino a llenar el Salvador no era una necesidad social. Y oiga, decimos esto porque la gente a veces se desvincula del propósito original de Dios en su plan salvífico y la gente quiere llegar a entender que Dios lo que quiso era hacerlos ricos o cambiar su estatus de pobreza. Si el Señor hubiera venido a cambiar el estatus de pobreza de los hombres, nunca hubiera dicho la expresión: a los pobres siempre los tendréis. Y es importante que nosotros como iglesia tengamos, oiga, estemos bien parados y no nos salgamos del centro de la importancia, oiga, de poder predicar y hablar que lo principal es que el hombre necesita salvación. Que lo más importante es que el hombre necesita que reconozca, oiga, en Cristo un Salvador. Pero si nos vamos a derecha o a izquierda, si, oiga, quitamos nuestra mente del propósito original y comenzamos a hacerle ofertas a la gente acerca de otras cosas, podemos perder de perspectiva la razón principal de la encarnación del Cristo, que es traer salvación a los hombres. La gente piensa también que a veces el Evangelio viene a trabajar con la cuestión política. Jesús no vino a cambiar el estatus político. Jesús vino a trabajar con el interior del ser humano. El Nuevo Testamento lo representa, oiga, como una salvación moral y una salvación espiritual. Jesús no vino a cambiar el estatus. Jesús vino a cambiar los corazones de los hombres. Jesús no vino a hacer rico a los pobres o pobres a los ricos. Jesús vino a traer riqueza a los pobres de espíritu, como dice la Sagrada Escritura. Navidad, hermanos, es el anuncio del nacimiento del Salvador. Y no podemos perder eso de perspectiva, que lo principal es la salvación, que el que no tiene a Jesús está perdido. Y ese Salvador, dice el relato bíblico, que es Cristo el Señor. Él es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Él es el profeta. Él es el gran sumo sacerdote. Y oiga, es Cristo el Señor. Él es el amo. Él es el dueño de nuestra vida. Salvador y Señor. Y es interesante
Porque dentro del relato bíblico, en un momento dado, Jesús dice: solo me pueden llamar Señor aquellos que están dispuestos a hacer lo que yo le diga. Solo me pueden llamar amo aquellos que están dispuestos a obedecer. ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no estás dispuesto a hacer aquello que yo te diga? El anuncio de los ángeles. Y le da por señal a estos pastores: lo hallaréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Algunos estudiosos dicen que los pañales donde volvieron a Jesús era posiblemente la ropa interior de María y de José, envuelto en pañales y en un pesebre. Esa noche pudieron haber otros nacimientos, otros nacidos en Belén, envueltos en pañales, pero solo uno estaría en un pesebre. Jesús nace en condición humilde. La Biblia enseña que se despojó de su gloria. La Biblia dice que se anonadó. La Biblia dice que se hizo pobre siendo rico. Y me parece interesante porque, oiga, hay gente que a veces piensa que está por encima de los demás. Porque hay gente que piensa, oiga, que su estatus o su estirpe, oiga, está por encima de otros y no pueden bajarse al nivel de los demás. Y tenemos en Jesús alguien que se humilló hasta los sumos. Así que, oiga, usted jamás podrá bajarse más abajo de lo que se bajó Jesús. Y repentinamente hubo con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas. Las criaturas angelicales llenan el escenario y vienen llenas de gozo, alabando a Dios. Ciudadanos del cielo que se aparecen y comienzan a hacer lo que están acostumbrados a hacer por la eternidad: bendecir al Señor. Y aunque el texto no dice que hubo una canción como tal, alabanzas son expresiones que salen del corazón. Y la música no tiene que ser instrumento. Oiga, la música sale de las cuerdas vocales. Y aunque las representaciones artísticas los presentan cantando, yo no sé si estaban cantando ese villancico de Westminster que dice: Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oiga, gloria al excelso Dios. Gloria al excelso Dios. Cuando nacía un niño en la antigüedad, los vecinos traían, oiga, su instrumento musical y se ponían a celebrar y a darle la bienvenida. Allí los ángeles, oiga, trajeron toda su comparsa, trajeron todo su combo y comenzaron a cantar gloria a Dios en las alturas. Oiga, estos ángeles relacionados con el Cristo en la eternidad antes de la encarnación, sabrían de su gloria, de su riqueza, de su majestad. Ellos tenían que estar enterados de que el hombre había caído, de que el hombre le había dado la espalda a Dios. Seres angelicales en un momento dado de la historia humana trataron los seres humanos de acostarse con ellos y forzarlos a estar con ellos. Los ángeles sabían que el hombre había descendido a la maldad, a lo peor. Habrían sido informados por Dios. Y estos ángeles estarían maravillados
de que el Padre no escatimonia a su propio Hijo. Oiga, qué amor tan grande. Por eso gloria a Dios en las alturas. La alabanza de los ángeles es alabanza con conocimiento. Era conocer, oiga, lo que Dios había planificado, lo que Dios había dicho que iba a hacer. Era reconocer el programa de la redención. Gloria a Dios en las alturas. Y qué bueno es poder alabar, poder bendecir, oiga, poder darle gloria a Dios con conocimiento, sabiendo a quién adoramos, sabiendo por qué lo hacemos, sabiendo por qué estamos aquí, oiga, sabiendo la Escritura, la palabra de Dios. Nuestra alabanza tiene profundidad cuando nosotros sabemos por qué alabamos, por qué bendecimos, por qué adoramos. Nuestro culto tiene razón de ser por cuando nosotros sabemos por qué estamos aquí y qué estamos haciendo. Gloria a Dios en las alturas. Allá donde dice el escritor, oiga, de allá es que vienen todas las cosas buenas. De allá es donde viene toda dádiva y todo don perfecto que desciende del Padre de las luces. Oiga, los hombres nos pueden dar regalos. Los hombres nos pueden dar, oiga, cosas buenas, pero solo el Señor tiene lo mejor para nosotros. Solo el Señor tiene lo que no perece y lo que no desmerece. Gloria en las alturas y en la tierra paz. La paz es uno de los regalos que trae la salvación. Pablo dice en Romanos capítulo 5, el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es uno de los regalos que trae la salvación. Es una de las experiencias que vivimos. Nuestro corazón se llena de paz. Y no de la paz que da el mundo, que es ausencia de conflicto. Porque conflicto siempre tendremos, pero podemos vivir en paz. Hace unos días conversaba con gente de los que van por las casas anunciando, oiga, el reino. Y anuncian un reino del porvenir. Y anuncian el día en que se acabarán las guerras, se acabarán tantas cosas y entonces alcanzaremos la paz. Y yo les decía a ellos, pero es que, oiga, el reino de Dios está entre nosotros y está en nuestro corazón. Y hoy yo experimento paz y hoy yo vivo paz. Porque la paz de Dios está en nosotros. Esta es nuestra vida. Juan dijo, oiga, Jesús dijo en Juan capítulo 14, el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. Paz a los hombres. Porque vino, oiga, a reconciliar el hombre con Dios. Porque vino a reconciliar el hombre consigo mismo. Porque vino, oiga, a acabar esa rebeldía y distanciamiento entre Dios y el hombre. Buena voluntad o beneplácito, buenos deseos. Oiga, es el deseo de Dios. El bienestar de sus criaturas. Es el anhelo de Dios. De que los seres humanos puedan ser bendecidos, puedan estar bien. Predicamos, oiga, que lo que Dios quiere en la persona de Jesús es el bien de todos los hombres. Los pensamientos de Dios son de paz. Los pensamientos de Dios son de bendición. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros, pues vámonos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. A los pastores se les dio este privilegio, esta manifestación. Se les había dicho claramente lo que tienen que hacer. La pregunta era, ¿lo vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Lo vas a hacer? Hermano, cuando se te da a conocer lo que debes hacer, ¿qué haces? Cuando el ministro predica un sermón,
lo tomarás con todo el corazón. Los oyentes lo tomarán con todo el corazón. Incluso el mismo ministro que lo da, lo tomará con todo el corazón. ¿Qué vamos a hacer? Cuando el doctor prescribe una medicina, cuando prescribe una receta, ¿seguirás la receta del doctor? Oiga, estos hombres nunca vacilaron. Hallaréis al niño. Sabían que debían buscar. El camino no era fácil ni tampoco corto. Tuvieron que encargar sus ovejas a alguien que las velara. Dijeron para sí, vamos sin demora. Actuaron en la inmediatez. Tenían sentido de urgencia. Si algo Dios te ha mandado a hacer, si algo Dios te ha revelado, si algo el Señor ha puesto en tu corazón, es importante que actúes en la inmediatez, es importante que tengas sentido de urgencia, es importante que entiendas que hay prisa porque la gente se está perdiendo, porque la gente vive sin salvación. Cuando Dios te da un mensaje o te revela algo, cuando Él te toca el corazón, no es para que nos echemos a dormir, no es para después. Cuando Dios te toca el corazón para algo, hay que hacer algo con prontitud. Créame, hermano, que nuestra diligencia o nuestra negligencia puede producir vida o puede producir muerte, puede producir bendición o puede producir maldición. Pero algo hay que hacer. Así que vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, oiga, acostado en el pesebre. Lo encontraron. No estamos locos. No es una falacia. No es un cuento de camino. Esto es verdadero. Esto es real. Oiga, el ser humano se da cuenta que la cristiandad, oiga, ofrece. Lo que ofrece no es una mentira. Lo que ofrece no es una falacia. Cuando el ser humano se encuentra con Jesús, sabe que, oiga, lo que un día alguien le dijo, lo que su vecino le testificó, lo que su hermano le ha hablado por tanto tiempo, es real. Es verdadero. No es que me lo cuenten, es que yo lo viva, lo experimente. Se dan cuenta de que Dios es real y de que esto no es una locura como la gente piensa. Oiga, para el mundo puede ser locura, pero para nosotros, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dieron a conocer lo que se le había dicho del niño. ¿Cuánto hemos dado nosotros a conocer de lo que hemos escuchado de Jesús? ¿Cuánto hemos compartido? ¿A cuánto le hemos hablado? Se sintieron obligados a compartir las maravillas que les habían sido reveladas. Tenemos una obligación. Hay que compartir nuestra experiencia con Dios. Cuando uno está convencido del Evangelio, lo comparte con otro. Cuando uno está seguro de lo que ha recibido en Dios, oiga, tiene que salir de un corazón agradecido, una expresión a otros de que esto es lo que te hace falta. Hay que compartirlo. Hay que darlo a conocer. La maravilla de Dios que se nos ha manifestado. La experiencia de amor que hemos tenido con Él. El beneplácito de Dios a nuestra vida. Su benevolencia. Hay que compartirla. Y esto me hace recordar esa historia de Segunda de Reyes, capítulo 7, el verso 9. Solo la vamos a mencionar. Aquellos 4 leprosos en Samaria. Interesante el relato.
porque yo no sabía que se comían el estiércol de paloma hasta que leí ese relato, cuando tenían hambre. O sea, cuando había una hambruna desesperada. Y el relato es interesante y dramático porque una mujer le dice al rey: nos comimos mi hijo y ahora esta tiene aquel guardado y no quiere que nos lo comamos. Pero presenta el relato a estos 4 leprosos que estaban a la puerta de la ciudad y dijeron: si nos quedamos aquí nos morimos de hambre. Si vamos al campamento sirio, allá nos pueden matar, pero a lo mejor no nos matan. Y si no nos matan, pues entonces salimos bien. Y si nos matan, como quiera nos vamos a morir. Cuando llegaron, allí hubo una manifestación de Dios. Oiga, antes de que llegaran a aquel lugar, la parte, oiga, lo sobrenatural de Dios se metió en aquel sitio y hubo temor y hubo terror. Y Dios hizo ruido y ruidos de caballo y de ejército. Y aquella gente salió huyendo. Llegaron allí. Y cuando entraron a la primera tienda, allí había manjares, había riqueza, oiga, y comieron hasta hartarse. Pero oiga, aquel que tiene bendición en abundancia, tiene que acordarse de aquel que está pasando hambre. Aquel que tiene, oiga, en su vida bendición poderosa de Dios. Aquel que ha experimentado en su haber el Dios que provee, el Dios que sostiene, el Dios que nos guía, el Dios que nos sana, tiene que acordarse de aquel que está solo en la necesidad. Y ellos dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Y nosotros lo estamos disfrutando acá nosotros y nos olvidamos de que allá se están comiendo los hijos. Todos los que oían la historia de los pastores, oiga, se maravillaban de lo que los pastores decían. Un anuncio sin igual. Un anuncio sin precedente. Hay que contar las maravillas. Hay que contar las maravillas de Dios para que los hombres sean persuadidos a creer. Cuenta tu milagro. Cuenta tu experiencia con Dios. Enseña, oiga, la Escritura. Habla del don que has recibido. Y dentro del relato aparece la figura de María. Y dice la Escritura que María atesoraba, guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. El papel de María era difícil. Usted sabe lo que es tener a su cuidado el Redentor, tener a su cuidado el Salvador, tener la responsabilidad de aquel niño que salvaría al pueblo de los pecados. Usted sabe que a usted le digan que usted será la madre del presidente o la madre del gobernador. Usted va a estar, oiga, que no lo va a dejar que nada le pase, que no le duela una uña. Tenía que haber muchas interrogantes en el corazón de María. Pero María reflexionaba sobre lo que el ángel un día le dijo antes de parir, sobre, oiga, lo que el ángel le dijo a José, y reflexionaba sobre lo que, oiga, los pastores le habían dicho ahora. La vida le daría los demás detalles en el peregrinar, porque oiga, siempre la revelación de Dios, la manifestación de Dios, lo que Él quiere hacer, viene poco a poco. Si no, no podríamos funcionar. Si no, no podríamos entenderlo. Pero la manifestación de Dios viene de día en día, poco a poco. Dios te va hablando, te va diciendo, te va aclarando, te va guiando. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto, porque fueron confirmadas,
porque sucedió como se le había dicho. Oiga, el fin de la manifestación de Dios es que todos terminemos alabando y glorificando a Dios. Si algo hace Dios en tu favor, oiga, no es para tu beneficio privado solamente, es para que glorifiques a Dios, es para que los hombres le den gloria, es para que los hombres, oiga, alaben y bendigan al Señor. La fe de ellos fue fortalecida con aquella experiencia. Aquellos que estaban acostumbrados a llevar el cordero para el sacrificio, oiga, se le había aparecido el cordero perfecto, el cordero que quitaría el pecado del mundo. Sus corazones no serían los mismos después de aquella experiencia. Oiga, hermano, un no cristiano jamás verá la Navidad como nosotros. Tendrá una idea del nacimiento, tendrá un concepto intelectual o emocional, pero no la experiencia espiritual de encontrarse, oiga, con su Salvador hasta que lo reconozca. Nuestra Navidad es el recuerdo del corazón dadivoso de Dios, que no escatimó lo más precioso. Es el Salvador, oiga, que no se reservó nada, que no se reservó ningún privilegio. Así que en esta noche, gloria a Dios, en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dios les bendiga a todos.